Le hacen emboscada al ministro Arturo Saldívar, haciéndolo enfurecer y termina dando tremenda regañiza a reporteros y hasta a otro ministro. Le tocó y agarró parejo. No soy niñera de nadie. No lo esperaban. Y manda duro mensaje a Fox y a Borolas en plena conferencia. Se agotó su paciencia completamente. Lo hicieron enfurecer, nada más y nada menos. No era para más. Veamos de qué se trata y comentamos, ¿por qué no? Ustedes. Tiene la palabra el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Gracias. Buenas tardes a todas y todos ustedes. Como todos los meses, les agradezco mucho su presencia en este compromiso que asumí de comparecer ante los medios de comunicación para dialogar, informar algunas cosas y sobre todo responder a sus inquietudes. Supongo que el día de hoy habrá muchas preguntas. Como siempre, responderé a todas sin excepción, pero antes quisiera hacer algunos comentarios. En primer lugar, quiero informarles que el próximo miércoles 11 de mayo asistiré al penal de Santa Marta, Acatitla, honrando el compromiso que asumí con 663 mujeres que están recluidas en ese centro para dialogar con ellas, escuchar sus quejas, sus preocupaciones y las condiciones en las que están viviendo. Debo decirles que he hablado ya varias veces con la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien no solo ha visto con agrado, sino con entusiasmo esta visita, y hemos acordado trabajar juntos para ver las condiciones que hay en el penal y poder colaborar en el marco de nuestras competencias para revertir aquellas condiciones que no sean dignas o adecuadas. Quiero expresarle mi agradecimiento y reconocimiento a la jefa de gobierno. Quedamos que después de mi visita nos reuniríamos, le comentaría mis impresiones de lo que vi y a partir de ahí generaríamos alguna agenda de trabajo. En la misma línea de acercarnos a la gente más pobre y desprotegida y que sufre injusticias en esta Ciudad de México, en los próximos días suscribiremos un convenio, el Gobierno de la Ciudad de México y el Poder Judicial Federal, para que las defensoras y defensores públicos del Instituto Federal de la Defensoría Pública puedan coadyuvar en procesos, en procedimientos donde haya tema de violación a derechos humanos, y también estaremos colaborando con la Defensoría Pública de la Ciudad de México para coadyuvar con ellos, de manera que podamos apoyar de la manera más amplia también a la Defensoría Pública de la Ciudad de México. Estos dos esfuerzos, el ir al penal de Santa Marta y el celebrar este convenio, se deben ver como un esfuerzo de coordinación entre el Poder Judicial Federal y la Ciudad de México para, reitero, tratar de generar mejores condiciones de defensa y de reclusión a las personas que están en esa situación. Por otro lado, quiero referirme a la votación que se llevó a cabo en el Pleno de la Ley de la Industria Eléctrica, en relación con la cual ha habido mucha controversia y se han repetido de manera reiterada muchas mentiras interesadas para descalificar un proceso judicial que se llevó de manera pública, en directo y televisado durante 6 horas. Lo primero que debo decir es que la metodología de votación del asunto fue la normal que se lleva en todos los asuntos que manejamos en la Corte. Quienes han cubierto la fuente por muchos años saben que siempre votamos por apartados, y los apartados normalmente se refieren a los conceptos de invalidez de la demanda de la acción de inconstitucionalidad o de la controversia constitucional, y normalmente el Pleno se ajusta a la metodología del ponente o la ponente. Cada ministro y ministra tiene su manera de hacer sus proyectos, aunque hemos logrado ya unificar el estilo con el nuevo formato aprobado, que tenemos mejores sentencias, más sencillas, más fáciles de leer. Lo cierto es que aún así sigue habiendo estilos. Siempre en las sesiones previas, cuando va a haber un asunto nuevo, se consulta al Pleno sobre la metodología para discutir el asunto, como lo hice en este asunto. Se llevó a cabo la votación por apartados. Ningún apartado en lo individual obtuvo la mayoría calificada de 8 votos que exige la Constitución. Es una regla constitucional que el Pleno de la Corte no puede variar. Sin embargo, toda vez que había habido un voto diferenciado de los ministros Gutiérrez y González Alcántara, porque en un apartado el ministro Gutiérrez había votado por la validez y en el posterior por la invalidez, y el ministro González Alcántara al revés, había votado primero por la invalidez y luego asumió una interpretación conforme para lograr la validez, se hizo notar por alguna ministra y ministros que quizás había los 8 votos porque, si bien eran apartados distintos, pues habían votado por la invalidez. Ante ese escenario, con la anuencia del Pleno, y todo está grabado, yo propongo que sean los ministros que están en esa situación quienes determinen el sentido de su voto.
Y 7 veces, pregunto a los ministros cuál es el sentido de su voto. 7 veces en sesión pública televisada. Y al final les digo, no es por apartados. De esto depende que se invalide la ley o se desestime la acción. Por eso es muy importante que establezcan cuál es el sentido de su voto. Y el ministro González Alcántara dice, por la validez. En ese momento, yo consulto al Pleno, si no tienen inconveniente, parece que no hay 8 votos. Y en ese momento, si el voto hubiera sido mal recibido, mal interpretado, el ministro González Alcántara en ese momento tuvo que haber dicho, mi voto es por la invalidez. Y no dijo nada. Y todo el Pleno aceptó que no había 8 votos. Y no solo eso, pasamos a los puntos resolutivos donde se desestima la acción. Y esos resolutivos se votaron por unanimidad, lo que quiere decir que los 11 ministros y ministras estábamos en la lógica de que no había los 8 votos. De lo contrario, pues hubieran dicho, oiga, no, si son 8. Y ahí pudo el ministro González Alcántara aclarar, si fuera el caso, que su voto había sido mal contado y que su voto era por la invalidez. Pero nunca expresó que su voto era por la invalidez. Se le preguntó, sin contar apartados, cómo se computaba su voto, y dijo, por la validez. Y me parece que es una falta de respeto a la inteligencia de las ministras y ministros pensar que el presidente de la Corte puede simplemente decidir el sentido de los votos, cambiar 8 votos en 7 y todos los 10 ministros y ministras simplemente están en la baba o están ausentes o no tienen inteligencia o no tienen carácter para decir son 8 votos. Quienes me quieren denostar que con tema los votos, a quienes están denigrando es a los ministros y ministras. Ahora resulta que soy alquimista y que convierto 8 votos en 7. No, ahí está la grabación. 6 horas de sesión. Ahí está cómo votó cada quien. Claramente. Y pregunté 7 veces. Y dije, esto no es por apartados. De aquí depende la validez o la invalidez. Perdón, la invalidez o que se desestime la acción. Y todos los ministros y ministras estuvimos de acuerdo con eso. Entonces, al final, más allá de si al principio, efectivamente, el ministro González Alcántara había votado por la invalidez en un apartado, al final su voto, él lo cambia por la validez. Esa es la realidad. Yo solo soy responsable de mis votos. Cada ministra y ministro es responsable de sus votos. Yo no soy niñera de nadie y yo no soy responsable de cómo votan mis compañeras y compañeros. Cada quien vota de acuerdo a su convicción y espero que lo hagan en libertad y con independencia. Eso depende de cada uno y una de ellas. Pero lo que no se vale es después tratar de responsabilizar al presidente de la Corte de cómo votaron los ministros y las ministras. Ahí está la grabación. Curiosamente, todas las notas y todos los artículos que critican el procedimiento, la última parte del video como que no la vieron, como que ya no llegaron, como que ya no les gustó, como que ya no les convino. Ahí está la grabación. Pero voy más allá. Lunes y martes tuvimos sesiones privadas para analizar el acta. Ahí era el momento de que el ministro González Alcántara, si su voto se hubiera computado por la validez, si él quería que se computara por la invalidez, lo dijera. Nunca dijo nada. Y el acta se aprueba por unanimidad de votos. Y eso de que me llevó 52 segundos, a ver, ustedes que llevan tiempo aquí, todas las actas se votan en pública de manera económica. Las aclaraciones a las actas se hacen en la sesión privada. Le dedicamos 2 sesiones al acta. Fuimos tan escrupulosos que los ministros pidieron que se transcribiera la versión escenográfica. Un acta de 170 páginas, ¿cuándo la habían visto? Y claro, los votos aclaratorios pues pueden decir, yo voté a favor del acta por estas razones, pero ya no se puede variar el acta. Este asunto es cosa juzgada. Los resolutivos ya se votaron por unanimidad. Y el ministro que dio el 4º voto por la validez, en ningún momento de la sesión cuestionó que su voto había sido mal contado o mal recepcionado por la Secretaría General. Y ninguna ministra o ministro objetó, ni en la sesión pública, ni después, de que ese voto del ministro González Alcántara por la validez tuviera otro sentido o alcance. Esa es la verdad. Todo lo demás no son sino esfuerzos para denostar y desprestigiar con mentiras. Porque creo que hay quien piensa que la estrategia es mentir, mentir, mentir y mentir, y al fin y al cabo de tanto repetir las mentiras, pues en algún sector de su electorado, porque le hablan a un electorado, aunque es un periódico, va a quedar esa idea de la mentira, de que ahora resulta que tenemos una corte de 11 integrantes en la cual el presidente de la corte decide los votos y decide si algo se desestima, si no se desestima. Esto no es así, y afortunadamente sesionamos públicamente. Y ahí está la grabación para cualquiera que la quiera ver. Y eso de los 52 segundos también. El acta se construyó en 2 sesiones y se votó en lo económico como se votan siempre, siempre. Qué manotazo, ni qué nada. Yo le tengo un profundo respeto a mis compañeras y compañeros ministros. A mí me toca moderar el debate, me toca dirigir los debates. Esas son mis atribuciones legales, pero reitero, yo no soy responsable de cómo votan mis compañeras y compañeros. Esa es responsabilidad de cada uno y cada una de ellos. Y ahí está cómo votaron.
Entonces, al final hay 4 votos por la validez. La ministra Loreto Ortiz, ponente, la ministra Yasmín Esquivel, el ministro González Alcántara y un servidor. Y hay otra cosa que vale la pena destacar. Estamos llegando a un momento donde cierto grupo, cierto sector de la comentocracia, de la academia, de ciertos grupos, pretenden apropiarse del sentido único de la Constitución. La Constitución es lo que ellos dicen. Y parten del supuesto, obviamente con interés político, que todo lo que hace el gobierno y el partido en el poder es inconstitucional. De entrada es inconstitucional. Y cualquiera que vote porque esa ley o ese acto es constitucional, en ese momento deja de ser independiente y merece todos los calificativos habidos y por haber. Y si son insultos, les da más gusto porque parece que el debate quieren suplir con insultos lo que no tienen en votos. Me parece que esa es la impresión que dejan. Y lo cierto es que todas las leyes tienen una presunción de constitucionalidad. Y lo cierto es que la interpretación de las constituciones, la interpretación constitucional es una de las labores más complejas de la labor de un jurista. Tan es así que todas las democracias tienen tribunales constitucionales y todos los tribunales constitucionales son colegiados. ¿Por qué? Porque la Constitución se puede interpretar de formas distintas. Si no, ¿para qué teníamos tribunales constitucionales si la Constitución es autoevidente? Si no, ¿por qué tenemos votaciones en todos los tribunales constitucionales del mundo si ya hubo un grupo que nos dice lo que es evidente? Y hay tribunales como el nuestro que tienen una mayoría calificada por una deferencia al legislador democrático y otros que tienen mayoría simple, pero son reglas que establecen los diferentes constituyentes y las dos son respetables. Nosotros, mi caso concreto, di argumentos para sostener la constitucionalidad de esa ley y para sostener, en el caso del medio ambiente, una interpretación conforme que le hiciera válida. ¿Cuál es la interpretación conforme? Esa ley es válida sí y solo sí México cumple sus compromisos en materia ambiental. Así de simple. No he leído un solo artículo donde se discuta mi interpretación. Nada más se descalifica el voto. Si uno no vota como uno quiere, como ellos quieren, entonces ya uno recibe todos los adjetivos. Y es tan absurdo esto que está sucediendo que la propia semana que votamos la ley de energía eléctrica, el lunes votamos la inconstitucionalidad de la ley de austeridad republicana. El martes votamos la inconstitucionalidad de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Esos 2 días todos fuimos muy independientes. El jueves, 4 de nosotros tuvimos el atrevimiento de pensar que el constituyente, la Constitución permite distintas posibilidades constitucionalmente válidas para entrar en el mercado de la energía eléctrica. Ese día, 4 de nosotros no solo dejamos de ser independientes, sino fuimos objeto de todos los insultos habidos y por haber. Esto no es serio. Yo respeto y siempre respetaré el derecho de todas las personas, y particularmente de los medios, de hacer ejercicio de su libertad de expresión. Aunque el ejercicio sea abusivo, excesivo, insidioso, falso como ahora. Pero que yo respete ese derecho no implica que no tenga también una responsabilidad institucional de aclarar cómo son las cosas. Porque esto, el derecho constitucional no es así. Lo que hace el gobierno está mal, y si no dices que está mal, entonces resulta que ya no eres independiente ni autónomo. Y esto, repito, no es así. Que se discutan los argumentos que hemos dado, por supuesto son opinables y discutibles, y que si se va a criticar la sesión, se tenga por lo menos un poco de ética y de honorabilidad de referirse a todo lo que sucedió y no tergiversar y mutilar los hechos. Hay algunos académicos que como académicos son muy buenos tuiteros, pero que como académicos no dejan de ser unos mediocres, interesados y faltos de ética, de la mínima ética que exige estar de acuerdo sobre el mismo piso de los hechos. Después los podemos interpretar distinto y podemos pensar distinto, pero lo que no se vale es tratar de engañar a la opinión pública y mentir para tratar de deslegitimar a cierta parte de la Corte. Porque además estos esfuerzos son muy peligrosos. La Corte ha sido desde hace muchos años un tribunal que defiende los derechos humanos de todas las personas. Atrás de estos grupos, además de lo político, electoral, que es evidente, hay también grupos antiderechos que pretenden debilitar al garante de los derechos humanos de México para poder eventualmente generar una reversión en los derechos de las mujeres, de las minorías, de los colectivos sexuales, de las personas con discapacidad y de tantos temas más en los que hemos venido avanzando. Por eso es importante que todos estemos claros qué es lo que se está jugando. A mí en lo personal, lo que se diga de mí, se los digo con toda sinceridad, me tiene absolutamente sin cuidado. Yo solo respondo a la Constitución de mi conciencia. Pero lo que sí me toca cuidar es a la Corte y al Poder Judicial Federal. Y este asunto, les haya gustado o no, eso ya es otra cosa, se llevó con pulcritud. Y me van a decir ustedes, es que hay ciertos asuntos en que sí se votan en conjunto los preceptos. Es cierto, en los asuntos en que la ministra o ministro ponente consideran que los artículos impugnados forman un sistema, lo presentan como sistema. Por ejemplo, el caso del PANAU, que vamos a ver el lunes, de la ponencia de la ministra Norma Piña, se presenta como sistema. Pero reitero, ahí es la metodología de cada ministra o ministro.
Pero este asunto no se alejó de la normalidad. Lo que complicó es que efectivamente 2 ministros votaron diferenciado, pero al final se hizo un requerimiento con anuencia del Pleno y después de 7 veces de preguntar, el ministro González Alcántara dijo que su voto era por la validez. En ese momento yo digo, si no hay inconveniente del Pleno, parece que hay 7 votos, y el Pleno está de acuerdo, y tan está de acuerdo que los puntos resolutivos en que se desestima la acción se votaron de manera unánime y sin discusión. Esa es la verdad. Lo demás no son sino posturas interesadas, además falsas, porque no son cuestión de interpretación, es realmente mentir para descalificar cuando una decisión no les gusta. La Corte no es independiente cuando invalida normas del presidente y deja de serlo cuando no las invalida. La Corte es independiente siempre y estamos debatiendo de frente, de cara a la sociedad, todos los asuntos. Y por eso, afortunadamente, tenemos una grabación de 6 horas donde ustedes pueden ver justo lo que yo les acabo de decir. Pero claro, pues se puede uno sacar un tuit o puede sacar un artículo y tratar de engañar a la gente. Pero este asunto, reitero, es cosa juzgada, se contaron los votos de la forma en que se emitieron y no hubo inconformidad, comentario, observación alguna de ningún ministro o ministra después de que se contó el voto del ministro González Alcántara, y ahí está la grabación y la versión estenográfica. Muchas gracias. Gracias. Iniciamos la ronda de preguntas y respuestas con Juan Pablo Reyes de Televisión Azteca. ¿Qué tal, ministro? Buenas tardes. Hola. 2 preguntas, las voy a hacer separadas. Sí. El primer tema, ¿cómo va el asunto de las investigaciones por parte de la Judicatura Federal sobre acoso en diversos circuitos, en diversos estados del país? Recordemos que hace unas semanas hubo una denuncia del tercer circuito en Jalisco. ¿Cómo van las investigaciones? ¿Números? ¿Ha habido sanciones hacia juzgadores en las últimas semanas? Desde la última vez, desde el último mes que tuvimos, no ha habido nuevas sanciones, pero las investigaciones están adelante. Ese tema del acoso laboral de inmediato se suspendió al juzgador y se están recabando todas las pruebas. En cuanto haya noticias, yo se las comunico con mucho gusto. Y precisamente respecto a este tema, pregunta ligada. ¿Hubo una reunión con el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial? ¿Llegaron a algún acuerdo? Sí, estamos teniendo mesas de trabajo con ellos. Realmente todos los temas se están resolviendo satisfactoriamente. Y segunda pregunta respecto al tema de la marihuana. Últimamente la COFEPRIS no ha estado atendiendo a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad que emitió la Suprema Corte. Ya ha habido las famosas denuncias de que no se cumplió la declaratoria, que han llegado a juzgados, se les ha concedido la razón. Sin embargo, la COFEPRIS ha estado impugnando estas resoluciones y que han llegado ya colegiados. Hasta ahí se ha quedado. ¿Qué procede? ¿Es un círculo vicioso otra vez? No, yo creo que esto eventualmente tendrá que llegar a la Corte y se tendrá que tomar una medida si no se cumple con la decisión de la Corte. Entonces debe llegar otra vez a la Corte. ¿Perdón? O sea, el tema de la denuncia. En relación con el incumplimiento. Ok. Sería todo, gracias. Vale, contrario, gracias. Muchas gracias. Continuamos con Daniel Flores de Publimetro. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministro. Buenas tardes. En el marco de la discusión de la Ley de Industria Eléctrica, ¿tuvo conocimiento de la visita del secretario de Gobernación previo a la sesión, que fue el 7 de abril? Y bueno, también se mencionaba que hubo alguna especie de presión por esta visita a alguno de los ministros, por favor. Gracias. No hubo ninguna presión. El secretario de Gobernación vino representando al gobierno para defender la constitucionalidad de la ley. Esto es algo completamente normal. Siempre que hay un asunto delicado del gobierno federal o los gobiernos locales o los poderes legislativos, las autoridades vienen a hacer valer sus argumentos. Todas y todos los ministros recibimos al secretario de Gobernación. También todas y todos nosotros recibimos a las senadoras y senadores representantes del bloque opositor o bloque de contención en el Senado de la República. Yo en lo particular lo recibí conjuntamente y así lo hicieron todas las ministras y ministros. Y tengo entendido que algunos ministros y ministras recibieron también a representantes de grupos empresariales, de organizaciones empresariales e incluso a representantes de empresas mexicanas y extranjeras. Yo no recibí a nadie de estos grupos, pero esto es normal. Es una ley muy importante desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, y es normal que las partes vengan a alegar sus argumentos y tratar de convencer a las ministras y ministros, y fue lo que ocurrió. No hubo ninguna anormalidad en eso, es lo que siempre sucede. Muchas gracias. Continuamos con Juan Omar Fierro de Proceso. Buenas tardes, ministro presidente. 2 preguntas. La primera tiene que ver justamente con la necesidad de haber aplazado la aprobación del acta del día 7 de abril. ¿Por qué fue necesario? No recuerdo yo, francamente, un antecedente en 12 años que estoy cubriendo la Corte. Y si en esta sesión, en estas sesiones privadas, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá manifestó en algún momento que iba a cambiar el sentido de su voto. Como ya expresé en las 2 sesiones privadas en donde se vio el acta, el ministro González Alcántara no hizo ninguna referencia a su voto, consecuentemente asintió que el voto por la validez fue contado adecuadamente. ¿Por qué nos tardamos 2 sesiones? Porque algunos integrantes del Pleno pidieron, precisamente para evitar problemas, que se transcribiera la parte de la versión estenográfica. Nunca se había transcrito esto que yo recuerdo, al menos desde que yo estoy aquí, pero dado que salieron estas versiones interesadas, se tomó la decisión de que se transcribiera la versión estenográfica. Y para votar el documento definitivo y no votar un documento que igual al final algún ministro tuviera una observación, por prudencia se decidió que se votara el martes ya teniendo la modificación. ¿En qué consistió la modificación? Integrar la versión estenográfica al acta. Eso fue todo.
Y la segunda tiene que ver justamente con este anuncio que hicieron algunos ministros de emitir con un voto aclaratorio junto al acta. Estos votos aclaratorios van a ser públicos de manera conjunta con el acta, y si en algún momento, en una situación inédita, el ministro González Alcántara decide en este voto aclaratorio hacer como una aclaración de su voto, bueno, sería una situación inédita, pero puede llegar a pasar. O sea, puede llegar cada ministro, ¿y qué camino se abre a partir de eso? Cada ministro puede poner en su voto aclaratorio lo que quiera. El asunto ya está votado y es cosa juzgada. Las oportunidades que tuvo el ministro González Alcántara para aclarar que su voto era diferente, si es que fuera el caso, las tuvo durante toda la sesión pública, durante 7 veces que le pregunté, durante la votación de los resolutivos y durante la votación del acta. El asunto ya es cosa juzgada. Y sí sería, me parece patético, que un ministro después de todo esto diga, pues mi voto se contó mal, pues estaba dormido durante la sesión pública. Reitero, cada quien es responsable de su voto. Si un ministro dice por la validez, y a partir de ese momento el presidente de la Corte dice, si no tiene inconveniente, parece que solo hay 7 votos, y así lo toma el Pleno, y el ministro que votó por la validez no aclara, si fuera el caso, que su voto era distinto, pues nosotros no leemos la mente ni las intenciones. Y si pasa toda la sesión, y si se votan los resolutivos por desestimar, porque si su voto fuera distinto, no sería desestimar, sería invalidar, y vota por los resolutivos, expresamente él ya está manifestando que su voto fue por la validez, si no, no hubiera votado los resolutivos. Entonces yo no sé que vaya a tener el voto aclaratorio de nadie, pero el asunto ya se votó. Y el acta ya se votó, porque el acta se vota de manera económica y unánime. Y los resolutivos de desestimar la acción se votan de manera unánime. El asunto ya es cosa juzgada. Imagínense si a partir de ahora, después de que acaba una sesión, 1 o 2 o 3 o 4 semanas después, cualquier ministro o ministra viene, perdón, mi voto no era por la validez. Si no estamos jugando, somos un tribunal constitucional, seamos serios. Es que estaba distraído, pues mala tarde. Usted no tiene que estar distraído, señor. Usted tiene que estar concentrado en la sesión. Usted responde por su voto, no los demás. Y él votó por la validez. Y votó por los resolutivos que desestiman la acción. Porque si no, imagínense, una vez que el presidente de la Corte declara un asunto definitivamente resuelto, ya no se pueden cambiar los resolutivos. Si no, imagínense qué locura sería esto. Imagínense a lo que se prestaría. La inseguridad jurídica que esto generaría, la falta de seriedad que incurriría la Corte. Yo la verdad, yo no creo que el ministro González Alcántara vaya a hacer algo así. Yo lo tengo como una persona seria y honorable. Me parecería un escándalo que emitiera un voto aclaratorio diciendo que no votó como votó. Lo cierto es que votó como votó. Y lo cierto es que eso se confirma, porque nunca expresó otra cosa, pero además porque votó los resolutivos. Y no sé si estoy siendo claro. Si el voto del ministro hubiera sido mal contado, la declaratoria hubiera sido de invalidez de la ley. Y no fue de invalidez, fue de desestimación. ¿Cómo es posible que un ministro que sabe que su voto es el 8º voto para invalidar, se queda callado y vota porque se desestime la acción? ¿No les parece muy raro? La verdad, allí era clarísimo. Perdón, señor presidente, mi voto es por la invalidez, estoy en contra de los resolutivos. Porque todo ministro podría ajustar su voto hasta que no haya la declaratoria formal de que el asunto ha sido votado. Entonces yo creo que el voto es clarísimo. Si ahora lo cambia, pues ya no lo puede cambiar, porque el voto. Pero si ahora dice que no votó como votó, bueno, sí me parecería sumamente grave. No para la Corte, que hizo su trabajo, no para mí, que hice mi trabajo, para el ministro que pretenda cambiar un voto en un voto aclaratorio de un acta. Eso sí me parecería inédito y extraordinariamente grave. No creo que vaya a ser el caso. Reitero, yo tengo mucho respeto al ministro González Alcántara, es un ministro serio y es un ministro responsable, y estoy seguro que no puedo pensar otra cosa, que él estuvo consciente de qué votó y cómo votó y por qué votó como lo hizo, y por qué votó los resolutivos como los votó, y por qué votó el acta de manera unánime. Pues creo que el tema está clarísimo. Reitero, que haya quien no le haya gustado, pues mala tarde. Hay veces que los asuntos gustan a un lado y a otro no. Siempre pasa así cuando uno es juez. El país está muy polarizado y lo que la Corte haga va a caer bien en un lugar y va a caer mal en otro. Mi apelación es que ojalá la discusión sobre lo que hace la Corte sea sobre los argumentos, sobre lo sustantivo, no tratando de generar este tipo de versiones para descalificar un proceso, una sesión que se llevó televisada públicamente y donde ahí está clarísimo cómo votó cada quien. Perdón, ya nada más por último. ¿No es el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca el origen de todas estas versiones, dado su voto diferenciado, dado este dicho en sesión pública que necesitaba también hacer un voto aclaratorio del acta? O sea, porque en algún lado se debe haber originado esta versión que le atribuyó con tan malos votos. Efectivamente, el que 2 ministros votaran diferenciado fue lo que generó la confusión, y por eso pensé, y lo hice con anuencia del Pleno, que lo que teníamos que hacer es preguntarle a los ministros cómo contábamos su voto. ¿Me explico? Precisamente, sí se generó esa confusión, sí, y por eso yo, siendo responsable, pregunté a los 2 ministros 7 veces. Entonces yo fui responsable, yo no manipulé ningún voto, yo con anuencia del Pleno pregunté a los 2 ministros que habían votado diferenciado cómo contábamos su voto. Gracias. Primero que se emitan y luego pues si se emiten supongo que serán públicos. Nunca se han emitido votos aclaratorios de un acta, sería la primera vez. Gracias. Continuamos con Blanca Estela Santos de la agencia Cuadratín.
Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes, ministro presidente. Hacerle 3 preguntas. La primera, en relación justamente a esta ley de la industria eléctrica. Se dice que existía un proyecto que había dejado elaborado el ministro Franco y que sobre la ley de la industria eléctrica y que usted lo había guardado, o bueno, se había guardado para que la nueva ministra Loreto Ortiz hiciera un proyecto nuevo. ¿Tiene alguna opinión al respecto que podría decirnos de esto? Sí, viene en la misma campaña de mentiras. Durante una semana yo conté mal los votos, yo di un manotazo a mis compañeros como si fueran niños y niñas, ¿no? Y no fuéramos todos ministros y ministras, y yo interesadamente metí en el cajón durante meses y meses y meses el proyecto del ministro Franco sobre la ley de industria eléctrica para esperar a que llegara la ministra Loreta, porque además yo era vidente y yo sabía que no iba a llegar, y que ella presentara este proyecto y entonces que se desestimara la acción. Quiero decirles que el ministro Franco bajó a la Secretaría General de Acuerdos los proyectos relativos a la ley de la industria eléctrica el 30 de noviembre y su ceremonia de despedida, como todos ustedes saben, fue el 2 de diciembre. Entonces, yo no tuve ningún cajón ese proyecto. El ministro Franco lo presentó al final de su gestión. Recuerden ustedes que en ese año el ministro Franco tuvo muchos asuntos muy relevantes. Tuvo el asunto de la prisión preventiva oficiosa en asuntos fiscales. Tuvo el asunto del 13º transitorio. Tuvo el asunto de los límites de las Chimalapas de Oaxaca y Chiapas. Tuvo muchos asuntos muy relevantes el último año de su gestión. Consecuentemente, sí dejó un proyecto. La ministra que llega tiene todo el derecho, como además es usual que se haga, de retirar los proyectos del ministro anterior, no solo en esta materia, en todas, y presentar los proyectos que sean afines a su visión de ver los temas. Entonces, esto también es otra mentira. Esta se ha repetido tanto, y la ha aclarado. Y ya no puede uno pensar que es mala información, es mentir deliberadamente. Mentir meses y meses y meses. No, señores, el proyecto se presentó el 30 de noviembre y el ministro Franco se fue el 2 de diciembre. Gracias. Mi segunda pregunta sería, usted como titular del Poder Judicial y justamente en esta polarización que usted está hablando, en la que se encuentra el país de alguna manera, y sabiendo que el Poder Judicial es el único facultado para interpretar la Constitución, ¿qué opinión le merecen los señalamientos que han hecho diversos actores políticos contra los legisladores que votaron contra la reforma eléctrica y que los han calificado de traidores a la patria? ¿Sí cabrían en este calificativo? ¿Sí cabrían en ellos? Yo no opino sobre los procesos de otros poderes, porque no me gusta que opinen sobre los procesos del Poder Judicial. Soy muy respetuoso de la independencia y autonomía de los otros poderes. Yo solo opino sobre lo que ellos hacen cuando hay un juicio en el que tengo que votar. Yo sobre ese tema no opinaré y yo simplemente espero que el Poder Legislativo y todos los órganos del Estado mexicano pues podamos avanzar con un ambiente de mayor concordia, cordialidad y de respeto recíproco. ¿Pero no consideraría que este discurso podría polarizar más todavía el ambiente afuera? Es que si yo hablo de este discurso y después viene un proceso en el Poder Judicial donde yo me tenga que pronunciar, entonces yo ya estoy adelantando criterio. Yo creo que el tema, sin ejemplificar, el tema de polarización, pues es un tema en el que todos los actores políticos están involucrados. Se critica que se polarice cuando es el contrario y cuando lo hacen ellos no es polarizar. En eso estamos, como en la Constitución. Es constitucionalismo bueno si votan como yo quiero. Si no votan como yo quiero, entonces eso no es constitucionalismo. Si votamos como ellos quieren, entonces somos independientes y somos dignos, y si no, somos lo peor del mundo y vamos a pasar como una vergüenza para el país y nuestras familias, todas las cosas que ustedes ven que dicen en ciertas redes sociales. Entonces, a mí lo que me toca es ser un juez y un presidente de la Corte neutral, imparcial, sobrio, pero sí que diga las cosas como son cuando se tienen que decir. Gracias. Y la última pregunta sería respecto a lo que dijo al principio en su visita al penal de Santa Marta, Catitla. ¿Tiene pensado reunirse o prevé reunirse con Rosario Robles, o ella le ha pedido alguna reunión con usted cuando haga la visita? No he establecido la logística de la visita con las autoridades de la Ciudad de México. Lo que sí le puedo decir es que no voy a tener una reunión privada con ninguna mujer. Voy a reunirme con las mujeres del penal, no a hacer entrevistas concretas, privadas con nadie. Y tampoco voy a permitir que mi visita se utilice políticamente. Yo voy con el mejor sentido a tratar de escuchar a las mujeres y procuraré que esa sea la línea de la visita, que sea una visita constructiva, a partir de la cual las mujeres más desprotegidas puedan ver un poco de luz. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con Juan Antonio Jiménez del Grupo Fórmula. Gracias, ministro. Buenas tardes. Aquí estoy. Gracias. Es que siempre sentaba hasta atrás. Siempre, sí. Adelante. Bueno, yo le quería preguntar acerca de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ¿Cuándo podremos conocer el proyecto para ya saber exactamente cuándo podrían discutirlo ustedes en el Pleno el hecho de que se separe la división entre la opinión y la información? Todavía no tenemos fecha para ver ese asunto. Como ustedes han visto, hemos tenido asuntos muy, muy relevantes. También eso es importante para los que decían que no veíamos ningún asunto relacionado con el gobierno. Pues me parece que hemos estado resolviendo una gran cantidad de asuntos y que la Corte ha invalidado leyes muy, muy importantes. Pero basta una que no se invalide y entonces surge de las tinieblas la voz censora de los dueños de la verdad absoluta.
insulta y entonces ya a insultar se ha dicho. Por otra parte, también le quiero preguntar lo que le pregunté también hace un mes. ¿Sigue en pie la invitación para que lo podamos acompañar al penal de Santa Marta que firme? Tendré que hablar con las autoridades encargadas del penal y derivado de ello. No es una decisión mía. Yo voy a ser muy respetuoso para no generar ninguna condición que pueda provocar desorden o que pueda romper las reglas del penal. Sí, le digo esto porque tomando en cuenta que esto sería histórico, pues no estaría de más que estén los medios de comunicación presentes en este evento, ¿no? Sí, pero reitero, no será una decisión mía. Yo voy a ser muy deferente porque creo que debo ser muy respetuoso. Me parecería de muy mal gusto que, teniendo en responsabilidad los penales, pues de repente un presidente de la Corte diga que va a ir y altere toda la logística y todas las reglas del penal. No puedo responderle en este momento porque no he platicado todavía los detalles de la visita. Ojalá que se pudiera. Y bueno, también le quiero preguntar, ¿cuándo saldrá el engrose de la sentencia de la no criminalización del aborto? ¿Cuándo qué, perdón? ¿Cuándo saldrá el engrose de Ya la está. sentencia? ¿Ya está? Ya está, sí. Ya tiene un buen tiempo que salió. Perfecto. Y por último también le quería preguntar, precisamente con todo lo que hemos estado viviendo en los últimos días y que la Corte muchas veces ha sido señalada por este último tema tan controversial, bueno, ¿por qué no en lo que resta de su gestión podría haber algún cambio dentro de las reglas? Aquella reforma que hubo en los 90, siento que no conviene mucho en estos momentos a la justicia. 4 no puede ser mayor que 7 y yo creo que este es un buen momento para que la justicia, tomando en cuenta su primera definición, que es dar a cada quien lo que le corresponde, pues tener mejor las reglas del juego y evitar todo esto que se está viviendo. ¿No podría hacer usted algo para que sea en beneficio de todo México? Esa es una decisión que requiere una reforma constitucional. Yo he manifestado, incluso en sesiones del Pleno, que yo no comparto el tema de la mayoría calificada, pero tiene una lógica, una deferencia al legislador democrático. Así como hay una mayoría calificada para reformar la Constitución, el constituyente quiso poner una mayoría calificada para invalidar una ley. Misma mayoría calificada que repitió para la Declaratoria General de Inconstitucionalidad en amparo. De tal suerte que como las leyes tienen un principio de presunción de validez y derivan de un legislador democrático, y las ministras y ministros no somos electos popularmente, hay un principio de deferencia a ese legislador y se pide una mayoría calificada para que venza esa presunción con efectos generales. Hay muchos países donde hay mayoría simple, hay algunos lugares donde se exige también mayorías calificadas, de tal suerte que esto es una decisión que requiere una reforma constitucional. Pero pasa algo muy curioso en México. Cuando se está en la mayoría, se quiere que haya la regla de 8 votos en la Corte. Cuando viene una elección y ya se es minoría, entonces quiere que se quite la mayoría de 8 votos en la Corte. Los mismos que hoy quieren que se quite la mayoría de 8 votos son los que tenían mayoría en 94-95 cuando se pone la mayoría de 8 votos. Quienes hoy quieren que se quite la mayoría de 8 votos son los mismos que votaron por la Declaratoria General de Inconstitucionalidad con 8 votos en la reforma al amparo. Entonces, son criterios políticos. Así es, lo que tendríamos que buscar es un espacio más allá de las coyunturas en donde discutamos qué es lo que conviene al país. Seguir con esta mayoría calificada o pasar a un sistema de mayoría simple. Sí, ojalá y se pudiera hacer, porque en estos momentos creo que no sería lo más correcto y lo estamos viviendo en estos instantes. Sí, pero mientras no se reforme la Constitución, la Corte tiene que resolver así. Y hay otra cosa que vale la pena también insistir mucho. El mismo derecho que tienen para votar como votaron los ministros de la mayoría, lo tenemos los ministros de la minoría. Si yo estoy convencido de la validez de una ley, yo no voy a cambiar mi voto porque hay 7 que piensan distinto. Porque parece que eso es lo que se nos quiere pedir, ¿no? Si nosotros estamos convencidos de que la ley es constitucional, tenemos que votar así. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con Eduardo Murillo de La Jornada. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes. Este mediodía, en la presentación de su libro, usted señaló que afirmó que en los últimos 3 años ha habido más fallos de la Corte, del Poder Judicial Federal en general, en contra de leyes y actos de gobierno que nunca antes en la historia. ¿Nos podría dar las estadísticas que sustentan este dicho? Mire, no tengo los números, pero son casi autoevidentes. Vean nada más los diarios cuántos amparos se otorgan en contra del gobierno. Así se otorgaban tantos amparos en contra del gobierno en el sexenio de Calderón de Peña Nieto. Y entonces va a decir, no, es que ellos no violaban la Constitución. Pues eso es muy opinable. Lo cierto es que prácticamente ningún asunto importante se otorgando amparo. ¿Cuántas leyes estratégicas para un gobierno invalidó en el pasado la Corte? Hoy hemos declarado inconstitucional, de lo que me acuerdo, la ley de extinción de dominio, la ley de remuneraciones, la ley de austeridad republicana, la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, la ley de extinción de dominio, la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales. ¿Cuándo habían visto ustedes esto? Y son las que ahorita me acuerdo, hay muchas más. Ah, pero la Corte no es independiente. Ah, pero la Corte está tomada. Pues no, y es demostrable, totalmente demostrable. Y simplemente en la Corte. Simplemente ven ustedes que no están resolviendo los asuntos. ¿Cómo no están resolviendo? Se están resolviendo. Y el lunes vamos a ver el PAN-AUT, que es un tema también muy, muy relevante. ¿Cuántos asuntos se han invalidado por parte del Pleno de la Corte de leyes generales? El 13º transitorio. En fin, la famosa ley Bonilla. Ahí están los hechos. Pero claro, algunos quisieran que invalidáramos todo en automático, sin discusión, porque si no ya no somos independientes.
En esta misma presentación habló de lo que dijo hace un momento, los grupos antiderechos que intentan desprestigiar al Poder Judicial, según su afirmación. ¿Podría identificar estos grupos antiderechos para quedar claros en este sentido de que estamos hablando? A ver, creo que nos damos cuenta claramente que hay grupos poderosos en contra de los derechos reproductivos de las mujeres, en contra de su derecho para poder decidir sobre su embarazo. ¿La Iglesia? Entre otros grupos. Tenemos claro los grupos que están en contra del matrimonio igualitario, de los derechos de las personas trans. Es muy claro cómo se posicionan y nos dicen activistas y nos dicen que somos ministros o ministras que respondemos a no sé qué agendas extrañas. Y claro, dentro de la labor de debilitar a la Corte, sobre pretexto de los asuntos políticos, se busca debilitar a quien ha sido el baluarte de los derechos de las minorías en este país y de los discriminados, fundamentalmente de las mujeres, de las personas trans, de las niñas, niños y adolescentes, de las personas con discapacidad, de los pueblos y comunidades indígenas. Todos estos grupos, como está sucediendo en otras partes del mundo, que pretenden que venga una ola antiderechos para revertir las conquistas que tienen hoy las mujeres y las personas de la diversidad sexual, por citar solo a ellas, son muy fuertes. Y normalmente se encuentran mezclados también con esta oposición política de corte más de derecha, por decirlo de alguna manera. En esta presentación también habló del caso Cassés, cuando le preguntaron sobre los fallos que ha sido ejemplo del avance de los derechos humanos, y mencionó que había la intención de pararlo, recordamos su proyecto, pero que mientras el presidente Calderón estuvo en el poder no se pudo hacer. Esto lo mencionó directamente. ¿Hubo en ese caso una operación de Estado, como ya lo he señalado, hubo en el caso de la Guardia ABC? Sobre ese caso hablaré en su momento. Creo que para todos fue obvio que hubo una operación de Estado y un interés personal del presidente Calderón de que no saliera esta persona de prisión. Se generó hasta un problema diplomático con el gobierno de Francia y también es un hecho que los votos no se lograron mientras él fue presidente. Y cómo era la forma de operar de él y de su secretario de Seguridad Pública, pues creo que hoy es notorio para todos, pero no quiero referirme hoy a este hecho, porque van a decir que quiero desviar la atención de la votación de la ley de industria eléctrica y no quiero desviar la atención de nada. Quiero que se sepa con mucha claridad cómo fue la votación y que además lo hago con el video en la mano, pero habrá momento para platicar de este tema. Muchas gracias. Continuamos con David Vicenteño de Grupo Imagen. Gracias, presidente ministro, buenas tardes. Ya prácticamente lo abordó todo. Nada más un comentario en torno a lo que dijo mi compañero Juan Antonio Jiménez. Aprovechar este momento, esta coyuntura, para hacer una transformación en el Poder Judicial y hacer un poco más claro el proceso de votación, ¿se podría? Nosotros ya hicimos la gran transformación del Poder Judicial Federal. La regla de mayoría calificada no le toca a la Corte, es una reforma constitucional que no nos toca a nosotros. Y entonces me dirán, ¿por qué no se promovió en la gran reforma judicial de 2021? Porque cuando iniciamos las negociaciones y las pláticas sobre la reforma, tuvimos 3 acuerdos sobre la mesa. Primero, no se quitaba la presidencia de la Corte, la presidencia del Consejo. Segundo, no se iba a reformar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque eso hubiera politizado el proceso de discusión. Y tercero, no se iba a tocar la regla de mayoría calificada para acciones y para controversias. Perfecto. Ministro, presidente, usted ha manifestado su preocupación, lo comentó hoy en la presentación del libro esta mañana y en otros momentos, por esta polarización que está viviendo el país. Lo vimos el domingo, rechaza esta ley de la industria eléctrica, esta reforma a la energía eléctrica, y surgen estos llamados a señalar a los diputados que votaron en contra de esta ley. Y usted hoy habla de estos grupos antiderechos, y lo cito, habla de intelectuales, tuiteros, irresponsables. ¿No abona a esta polarización, ministro presidente? ¿No cree que ya es un momento en que urge que la sociedad y el mundo político se serene un poco, porque esto puede... A ver, yo estoy totalmente sereno. Creo que si ustedes valoran el nivel de mis respuestas en relación con el nivel de insultos, soy muy moderado. Simplemente señalo que quien se dice académico tiene que actuar como académico. Y la academia exige ser ético. Y cuando uno no es ético y se disfraza de académico, uno es irresponsable. Eso es lo que yo dije. Nada más. Si uno hace un artículo denostando al presidente de la Corte y a la Corte, mutilando una parte de la sesión, pues me parece que eso no es serio. Tienen el derecho de hacerlo, sí. En este país todas las personas tienen el derecho de decir lo que quieran. No, esto no significa que lo que digan sea razón, tengan razón, ni que lo que digan sea verdad.
Y cuando uno, desde un nivel que se pone uno que es investigador de un instituto muy prestigiado, es decir, yo escribo como académico, y en ese artículo no estoy siendo ético, estoy siendo irresponsable, porque la gente que no es especialista en la materia va a dar por bueno lo que ellos dicen, porque dicen que son académicos. ¿Me explico? Yo no estoy polarizando. Ciertamente no estoy llegando al nivel en que se ha llegado de insultos, etcétera. Simplemente estoy aclarando que eso no es serio, que eso no es ético, que eso no es responsable. Y lejos de coadyuvar yo a la polarización, yo siempre he hecho exhortos a que tratemos de encontrar vías de entendimiento y de acuerdo entre las y los mexicanos. Creo que lo que nos hace falta es eso. Por eso yo hoy exhorto una vez más, discutamos los argumentos de las ministras y ministros, cambiemos los argumentos por los insultos, cambiemos las razones por las descalificaciones. El insulto es la negación de la razón, es la derrota de la inteligencia. El insulto dice más de quien lo emite, de aquel a quien va dirigido. Los insultos no construyen, los bots no construyen democracia, las razones y los argumentos sí. Todo mundo tiene derecho a decir lo que quiera, y yo como servidor público tengo la obligación de soportar y tolerar todo lo que digan de mí. Pero también tengo una obligación institucional de exhortar una vez más a los críticos de este sector que hagan críticas responsables, argumento contra argumento. Esto no es un partido de fútbol, donde si metieron un gol en la portería que no me conviene, entonces voy a hablar mal del árbitro y de los jugadores. A eso hemos caído. No, yo no abono a la descalificación. Nunca van a encontrar ustedes un tuit mío que insulto a alguien. Nunca. Nunca he respondido a los insultos y a las descalificaciones. Nunca. Porque realmente los insultos pues simplemente te reflejan que quien vive todos los días insultando en Twitter debe tener una vida muy triste, debe tener una vida muy amargada. Entonces yo lo que siento es compasión por ellos. ¿Qué vida tendrá un tipo que se pasa 20 horas al día insultando en Twitter? Pues realmente yo creo que debe tener una vida muy triste. Pero lejos de enojarme y de contestarle, pues lo que pienso en mi foro interno, ojalá esta persona encuentre una solución para tener una vida un poco más feliz. Gracias. Ministro, por último, Sí. queda una lista todavía muy grande de controversias y otros recursos que se han presentado en contra de acciones del gobierno. No sabemos todavía si es constitucional o no la participación del ejército en cuestiones de seguridad, quedó algo por ahí pendiente de la cancelación del aeropuerto, en fin. Todavía también hay ciertos señalamientos a que ese trabajo no se ha desahogado. ¿Qué va a pasar con él, ministro? Gracias. En cuanto vayamos teniendo proyectos, como lo estamos haciendo, los iremos resolviendo. Sin proyectos, los asuntos no se pueden resolver. Resolveremos en los meses que me queda como presidente de la Corte lo más que nos sea posible, de acuerdo a los proyectos que estén en la Secretaría General de Acuerdos. Prácticamente los asuntos que usted ha citado no hay proyecto, y sin proyecto no se puede someter a votación del Pleno. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con Diana Martínez, del Heraldo de México. Ministro, buenas tardes. Hola. Sobre el tema de la ley de la industria eléctrica, nada más para precisar Sí. sobre estas reuniones con diferentes sectores. También se reunieron con representantes funcionarios del gobierno estadounidense y pues a ver si esto significa entonces que sí se estuvo haciendo lobby en el Poder Judicial de la Federación, como lo señaló el presidente. Yo no, y no tengo conocimiento de que alguien más lo haya hecho, no puedo negar ni afirmar, no tengo información alguna sobre esa situación. Yo no me reuní para estos efectos con ningún representante de ningún gobierno. ¿Se estuvo haciendo lobby, como lo señaló el presidente? No lo sé. Y como no me gusta mentir, si no lo sé, pues les digo la verdad, no tengo información. No tengo información de que se haya hecho, no tengo información en ningún sentido sobre ese tema. Y insistiendo en la pregunta de Juan Pablo sobre el caso de Jalisco, usted comenta que se suspendió al juez Castro Peña, pero tengo entendido que también está suspendido el secretario. ¿Por qué se tomó esta decisión de suspender también al secretario? Y solo si nos puede confirmar, que entiendo que hoy se inició una visita de inspección judicial. Sobre el primer tema, la verdad en este momento no tengo claro por qué se suspendió al secretario. Tenemos una gran cantidad de asuntos, son decisiones que se toman en el momento. Se suspendió seguramente porque había elementos para que pudiera quizás tener alguna responsabilidad, y obviamente sobre visitas no puedo hacer ningún comentario. Muchas gracias. Más, sí, una más. Las que quieras. También nada más sobre la reunión con la dirigencia del sindicato. Sí. Entiendo que ellos se comprometieron a enviarle un listado de los temas urgentes. ¿Ya se lo enviaron? ¿Y cuáles ya estamos platicando y y todo se está resolviendo. Hicimos el compromiso de no hacer comentarios en medios para evitar que esto se politice, etcétera, pero vamos caminando muy bien. De hecho, siempre hemos tenido una muy buena relación con el sindicato. Gracias. Gracias. Continuamos con Carlos Manuel Juárez, del portal Elefante Blanco de Tamaulipas. Ministro, buena tarde. Preguntarle primero por un caso, bueno, ya se cumplió un año, se va a cumplir un año, digamos, de que la Cámara de Diputados Federal aprobó el desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Después no fue homologado por el Congreso del Estado de Tamaulipas y actualmente hay dos controversias constitucionales aquí en la Corte. También hay varias acciones de inconstitucionalidad por parte de la legislatura actual en contra de la legislatura pasada. En fin, hay mucha incertidumbre respecto a qué está pasando con el desahogo de pruebas de las controversias. Preguntarle directamente, ya va a haber proyecto de
este caso de desafuero que sentaría precedente, digamos, en el caso de muchos. No lo sé, es de responsabilidad del ministro instructor. No tengo idea cómo vaya el asunto. Yo soy muy responsable y respetuoso en relación con las ministras y ministros. No les pregunto cómo van sus asuntos. Yo entiendo que ellos son responsables y presentarán los proyectos cuando sea el momento en que los tengan listos. A la población de Tamaulipas, ¿qué le dice? Porque hay una parte de la población interpreta, digamos, que en la Corte están protegiendo, inclusive sale el nombre del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, porque él en un primer momento desechó la controversia y después se hizo un reacomodo, una reevaluación y se admitió esta controversia. ¿Qué le dice a la población de Tamaulipas que está esperando que la Corte resuelva ese tema del desafuero y que políticamente genera una incertidumbre? Yo creo que a mí no me toca decir nada, habría que preguntarle en su caso al ministro instructor. Yo lo único que diría es que los temas se están tratando en la Corte y que yo estoy seguro que se resolverán conforme a derecho y de acuerdo con la Constitución. Yo no puedo opinar sobre un tema que está sub judice y que además tiene en sus manos otro ministro. En otro tema, justo en la mañana en Aristegui Noticias, el senador Emilio Álvarez y Casa mencionaba y él afirmaba del tema de la ley, de la votación de la ley de industria eléctrica, que bueno, que este voto del artículo 4, fracción 6, bueno, que no era contrario a como está en el acta. Y mencionaba, bueno, que van a estar vigilantes, sobre todo de usted. ¿Qué le responde al senador Álvarez y Casa, que está encabezando, digamos, también con escritos, con documentos, esta pues, presunta defensa, digamos, de la votación de esta ley? Él tiene todo el derecho de decir y de presentar lo que quiera. Yo no tengo ningún comentario. Yo creo que él como legislador pues debe estar contando los votos en el Senado, viendo si se cuentan bien o mal. Aquí los votos los contamos las ministras y los ministros. Y este es un asunto que se resolvió en los términos que ya dije y no tengo mayor comentario en relación con lo que ha venido manifestando este senador, que por cierto ni siquiera tengo detalles de qué ha dicho porque pues, realmente los asuntos no se ganan en los noticieros de radio. Para terminar, solamente un tema de la comunidad LGBTI de Tamaulipas. Desde hace 5 años han estado, como otras comunidades, interponiendo amparos para el derecho al matrimonio igualitario y el cambio de identidad, el reconocimiento de identidad de género. Mencionan que han insistido aquí en la Corte para la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y que en la Corte les han mencionado que como los amparos han sido resueltos en primera instancia, bueno, que no puede hacer nada la Corte para obligar al Congreso de Tamaulipas. La verdad no sé a quién de la Corte le preguntaron y no conozco el caso, te ofrezco una disculpa, no podría opinar de algo que no conozco y reitero, ignoro con quién de la Corte han hecho alguna gestión, supongo que quizás en la primera sala, pero no tengo conocimiento de este tema. Gracias. Gracias. Continuamos con John Martín de El País. Gracias. Buenas tardes, ministro presidente. Mis preguntas son también sobre la ley eléctrica, se las voy a hacer juntas. ¿Va a responder al escrito del senador Álvarez y Casa? Ya se respondió y se le dijo que se esté a lo que resolvió la Corte en el acta, porque el primer escrito que presentó lo presentó sin firma. El segundo escrito que presentó fue para decirnos que todos sus artículos que había citado en el primer escrito estaban mal y los estaba aclarando. Y luego ya presentó otro tercer escrito donde tiene una firma, pero la Corte ya resolvió. Además, ese tipo de escritos no están regulados, no es un recurso, no es una aclaración, no es absolutamente nada. La sesión ahí está y el Pleno ya resolvió. Usted ha dicho, ¿no?, que con la anuencia de la Corte preguntó a los ministros Gutiérrez y González Alcántara cómo querían que computaran su voto. Sin embargo, en la misma sesión hubo al menos 2 ministros que dijeron que lo habitual era que se sumaran todos los votos independientemente del argumento. ¿Por qué decidió...? A ver, lo que pasa es que la sesión hay que verla en orden. Efectivamente, cuando la ministra y los ministros dicen que se deben sumar los votos, yo considero que toda vez que la votación se dio por apartados, preguntemos a los ministros cómo se contabiliza su voto, por la validez o por la invalidez. Y el Pleno está de acuerdo en que haga yo esta pregunta que hago 7 veces. Y al final el ministro González Alcántara dice validez y ya todo lo que ya he referido varias veces. Porque si no parecería que yo pregunté esto y luego un ministro o ministra dijo lo de los 8 votos. No, esto fue previo. Lo que genera que yo haga estas preguntas es que efectivamente, si se contaban los 2 votos, había 8 votos. Yo mismo lo dije. Y por eso, para evitar suplir la intención de los ministros, les preguntamos. Si los 2 ministros hubieran estado por la invalidez, era tan fácil como decir invalidez y el problema hubiera durado 30 segundos. Pero no fue así. Entonces ya referí cómo fueron las cosas y ahí está la versión estenográfica y la grabación. Cuando usted le pregunta, ¿no?, al ministro González Alcántara cómo quiere que se compute su voto, él dice, aquí es por la validez. Se refería, entiendo, al apartado sobre el ambiente. Antes de eso dije sin apartados. Sin apartados. No estamos votando apartados, sin apartados. Su voto se computa por la validez o por la invalidez. Pero vamos a suponer que el ministro González Alcántara haya querido decir que su voto era por la validez solo en el segundo apartado. ¿Por qué no aclaró que su voto no era el cuarto voto? ¿No le parece extraño que el ministro González Alcántara votara por la validez de una norma que había considerado inválida por otras razones? A ver, yo no soy ni vidente ni psicólogo. Yo me atengo a lo que los ministros votan. El ministro votó diferenciado y cuando advirtió que ese voto diferenciado podía llevar a la invalidez, decidió decantarse por la validez. Tiene todo el derecho de hacerlo.
Que cambiemos las ministras y ministros de voto en una sesión no es infrecuente. El lunes pasado, a raíz de una intervención del ministro Pardo, en que opinó que en la controversia de la COFESE no había interés legítimo, la ministra ponente cambió su voto, el ministro González Alcántara cambió su voto, el ministro Gutiérrez cambió su voto y yo cambié mi voto. No es infrecuente. Cuando uno escucha una razón que le convence, pues uno puede cambiar su voto. Cuando uno vota en un determinado sentido, pensando que su voto no va a generar la invalidez de toda la ley, y después se da cuenta de la trascendencia de su voto, pues se va a decir, yo me sumo por la validez. Por eso yo les pregunté. Ese es el punto. Yo no suplí el voto de nadie. Yo pregunté 7 veces. Dice, aquí por la validez. ¿Aquí qué? Aquí era sin apartados. Y si fuera por el apartado, pues lo hubiera aclarado. No lo aclaró. Sumamos 7, votamos los resolutivos. Pues queda clarísimo. La pregunta no era en este apartado cómo votan. No, sin apartados. Porque de esto depende la invalidez o que se desestime. Están, ¿cómo computo su voto, señores ministros? ¿Por la validez o por la invalidez? Ministro Gutiérrez dice por la invalidez, ministro González Alcántara dice por la validez. Más claro ni el agua. Digo, no sé si a usted no le parece suficientemente claro. Cuando alguien dice validez, yo debo entender que quiso decir invalidez o cuál es su punto. Entiendo que las respuestas no fueran muy claras y por eso usted no paraba de repetir la misma pregunta, ¿no? A ver, si un ministro dice validez, seguramente dijo validez, pero quiere decir invalidez. Él dijo aquí, ¿no? Aquí sin mi voto es por la validez. ¿Cuál es la pregunta? Sin apartados. Sin apartados, esa fue la pregunta. No saquen de contexto la respuesta. Y después el Pleno acepta que hay 7 votos. Y después votamos los resolutivos. ¿Cómo es posible que un ministro que votó por la invalidez acepte que su voto genere la desestimación? No tiene sentido. Eso es lo que no tiene sentido. No que yo haya sumado el voto. Yo no tengo por qué juzgar porque un ministro vote en un sentido o en otro. Cada ministro vota como quiere. A veces con razones, a veces sin razones, a veces contradiciéndose, a veces votando distinto de lo que votó el día anterior. Pero mi labor no es corregir el voto del ministro, es recibir el voto del ministro. Y punto. Muchas gracias. Continuamos con Diana Lastiri del Universal. Hola, Diana. Yo tengo muchas dudas de muchas cosas. ¿Dudas de qué? De muchas cosas. Pues adelante. Hace 3 semanas el Consejo de la Judicatura Federal recibió una queja porque en uno de los amparos que se tramitó por parte de habitantes de Yucatán, Campeche y Quintana Roo contra la construcción del Tren Maya, se perdieron los expedientes, se perdieron identificaciones originales, documentos que los quejosos ofrecieron como pruebas y pues ahora no se sabe dónde están esos documentos y los amparos obviamente llevan retrasados ya casi 2 años. ¿Usted sabe algo de qué pasó con esa queja? No tengo conocimiento de esta queja, te ofrezco revisarlo y que el área de comunicación social te dé toda la información que requieras. No tenía conocimiento de este tema. Aprovechando que en esta plataforma usted nos ha hablado muchas veces también de lo que se ha publicado en medios sobre usted y nos lo ha aclarado, me gustaría saber si es cierto que usted aspira a relevar al fiscal Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República. Primero, yo soy presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta responsabilidad ocupa mi tiempo completo y no tengo espacio para distracción ninguna. En segundo lugar, hay un fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, a quien le reitero mi respeto, mi consideración y mi aprecio personal e institucional. Es todo lo que tengo que decir. ¿Está usted legalmente impedido para llegar a ser fiscal después de... Yo creo que cualquier pregunta sobre este tema después de lo que dije ya es inoperante, con todo respeto. Ok, regresando al tema de la ley de la industria eléctrica, usted hace unos momentos nos comentaba que cuando vino el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, vino a emitir pues los alegatos y a defender la constitucionalidad de la ley. Lo que llama la atención es que él vino un día antes de que el asunto fuera votado, el proyecto ya era público. ¿No es tardía entonces esta reunión con el secretario de Gobernación? Digo, porque uno como litigante viene a... Es que no hubo una reunión, no hubo varias reuniones con él y varias reuniones con los senadores y senadoras y varias, o sea, cuando uno lleva un asunto, pues si es un asunto relevante no va uno un día y ya no regresa, sino uno va a tratar de seguir convenciendo, sobre todo a los ministros o ministras que uno siente que no van a votar a favor de la postura de uno. Entonces, a ver, vinieron los senadores y senadoras, vino el secretario, vinieron empresarios, una cosa totalmente normal. Pero no hay un momento como en el que ya no deberían los ministros recibir a las partes interesadas en un asunto, porque el asunto ya está listo para votación, ya hay un proyecto, ya no lo podemos cambiar, y tampoco es como que el ciudadano o el interesado va a modificar el voto del ministro. No existe una especie de veda en este alegato de orejas, no nada más en asuntos de este nivel, sino todo, pues siempre da lugar a mucha, es muy opinable y muy discutible. No está arreglado. No hay nada indebido en que las ministras y ministros reciban a quien ellos quieran, como tampoco que no lo reciban. El proyecto ya está, obviamente, y se hace público en gran medida también para que las partes puedan ir a discutir. No estaban tratando, obviamente, de cambiar el voto de la ministra Loreto Ortiz, sino tratar de convencer el voto pues, del resto de las ministras y ministros. Y nos vinieron a dar sus argumentos, y todos los escuchamos, todas los escuchamos con atención, y al final cada quien votó conforme consideró que era lo correcto. Volviendo un poco a lo que le respondía usted al compañero del País, en donde usted mismo reconoce que hubo un momento en el que sí se contaron los 8 votos para la inconstitucionalidad. No, nunca se contaron los 8 votos, se contaron 7 votos, pero efectivamente, si se hubieran sumado simplemente todos los votos de los apartados, pudiera haber habido 8. Por eso pregunté,
Incluso yo mismo digo que pudiera haber 8 votos. Incluso dije, en una de esas nos descuidamos, puede haber hasta 9. Mi pregunta es esa, ¿sí? ¿Por qué hacer esa aclaración si usted solo era el moderador? Porque es mi responsabilidad. Cuando yo veo que hay un tema que se está complicando, que tiene 7 votos y el otro tiene 7 votos, ministros llaman la atención, mi obligación es para dar claridad, porque en esto no se trata, a ver, los ministros y yo como presidente, yo no tengo ningún interés en que un asunto salga en un sentido o en otro. Mi responsabilidad es que refleje la votación del Pleno. Como había 2 ministros que votaron diferenciado, les pregunté cómo era su voto. Algo tan simple como esto. ¿Cuál era el problema? Que me dijeran por la validez o por la invalidez de la acción. Así de simple era. Creo que fue una salida adecuada, inteligente, práctica, que además el Pleno vio con buenos ojos. Ahora, comentaba usted que después de esa sesión, es decir, en la privada del lunes, hubo aclaraciones sobre este asunto, precisamente. No hubo ninguna aclaración. Lo único que se pidió es que se incluyera la versión estenográfica de esta parte de la sesión que les he contado. Es decir, para que no haya duda, porque a ver, voy a tratar de explicarlo. Las actas son un resumen de la sesión, ¿sí? Para que no hubiera duda o problema de que el secretario en el resumen hubiera desvirtuado el sentido de los votos, el Pleno decidió, por primera vez y de manera inédita, que la versión estenográfica de la parte donde se definen los votos al final se transcribiera en la sesión. Fue lo único que se pidió, no hubo ninguna aclaración de nada, porque además hay otra cosa muy importante. El acta simplemente debe reflejar lo que sucedió en la sesión. No puede agregar nada y no puede quitar nada. También se sobredimensionó el acta. El acta no podía cambiar lo que ya se votó. Así de simple. Pero claro, como salió el tema de que no cuento los votos y demás, y entonces qué barbaridad, hoy tienen la oportunidad de corregir. A ver, quienes estaban haciendo eso no entienden cómo funciona la Corte, lo hacían de mala fe. El asunto ya se había votado. El acta simplemente refleja lo que pasó. No puede cambiar nada, no puede modificar nada, no puede agregar, no puede quitar. Ahí va mi última pregunta ya para que ¿Perdón? Ahí va mi última pregunta ya para que quede todas las que claro. quieras. Hasta antes de aprobar el acta, ¿hay posibilidad de modificar votos? No, hasta antes de que el presidente de la Corte declare definitivamente concluido o votado el asunto. En el momento en que el presidente de la Corte, no yo, cualquiera de los que haya sido y los que vendrán, determine, una vez que se votan los resolutivos, este asunto está definitivamente resuelto, o definitivamente concluido, o definitivamente votado, en ese momento ya no se puede variar ningún voto. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Continuamos con Abel Barajas de Reforma. Tenemos 2 preguntas más. ¿Ya no? Okay. Es la primera vez que viene el Reforma. Ahora pregunte, pues hubo muchas alusiones. Por primera vez vienen y no preguntan. Además tú hiciste todas las notas estas. Adelante, pregunta. Que ya le hicieron algunos compañeros. Por ejemplo, usted reiteradamente ha manifestado su desacuerdo en el tema de la mayoría calificada. Sin embargo, eso no apareció en la reforma judicial que ustedes platicaron con el Senado de la República. Ya lo respondió. Esa era una de las cuestiones que tenía planteadas. Y algunas cuestiones sobre la ley de industria eléctrica que también ya han planteado aquí algunos compañeros, como la compañera Diana. Pues agradezco mucho que nos hayas acompañado y ojalá no sea la última vez. Gracias. Gracias. Vamos primero con Jessica Murillo de Televisa, por favor. Gracias, buenas tardes, ministro presidente. Durante su mensaje inicial nos dijo que a usted, no sé si fue la palabra preocupa o ocupa lo que se diga sobre su persona, pero sí lo que se diga sobre la Suprema Corte del Poder Judicial. Yo quisiera preguntarle si con toda esta polémica usted considera que se desprestigió o hay algún señalamiento que le preocupe a usted sobre el Poder Judicial y el actuar de la Suprema Corte. Afortunadamente todo lo que se dijo fueron mentiras, entonces por eso estoy aquí aclarándolo. Por supuesto que la Corte ha acreditado una vez más su independencia, su autonomía y que actuamos correctamente. Y también me preocupaba esta situación de esta percepción que pareciera que los ministros no tienen voz, ni voto, ni inteligencia. Me parece una profunda falta de respeto que se diga que el presidente de la Corte puede mangonear y convertir 8 votos en 7 y dar un manotazo. La verdad, esto no es así, porque primero, porque yo nunca lo he hecho, porque yo le tengo mucho respeto a mis compañeras y compañeros, y en segundo lugar, porque bueno, ¿qué están pintados y pintadas? Por supuesto que no. Ahí está la sesión, cada quien expresó lo que quiso. Entonces simplemente hay que señalar, porque es muy preocupante que la gente se quede con la percepción que en la Corte se hace trampa. No, aquí no se hace trampa. Aquí se suman los votos como cada quien los emite con absoluta libertad. Y así se hizo. Y eso es lo único que a mí me toca. Lo demás, todas las cosas que se dicen de mí, afortunadamente yo tengo una vida pública y privada que resiste un análisis. Si de mí lo único que pueden decir es que me fui de vacaciones y poner caricaturas, insultos por demás predecibles y la verdad la mayoría de ellos bastante tontos, me da absolutamente lo mismo. Yo sí resisto un análisis. Yo sí tengo una vida pública y privada limpia, no como muchos de los que me atacan, que en la primera auditoría se doblarían. Gracias. Tendríamos una última de Juan Manuel Fierro de Proceso. Adelante. La segunda vuelta. Ministro, nada más, bueno, el origen de toda esta confusión es el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, su voto. Entonces, preguntar si no había posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación organizara una conferencia de prensa con el ministro. Claro que usted no puede decirnos ahorita si sí o si no, pero se le puede hacer llegar el mensaje, porque al final de cuentas, pues a lo mejor si él quiere decir que no se dio cuenta de lo que estaba votando o de que fue presionado para votar, pues a lo mejor él podría decírnoslo en una conferencia de prensa. Entonces, pues eso le tocará decidirlo al ministro, no a mí. Yo solo respondo por mí, yo aquí estoy, yo siempre he dado la cara, no de ahora, desde que era ministro, antes de ser presidente, siempre he dado la cara, siempre he estado con ustedes, nunca se
se ha censurado una pregunta, pueden ustedes preguntar con absoluta libertad y yo contesto con mucha claridad y vehemencia. Incluso si algún ministro o ministra quiere aclarar algo, dar entrevistas, dar una conferencia de prensa, por supuesto que lo puede hacer, pero no me toca a mí ni promoverlo ni sugerirlo. Yo soy muy respetuoso, cada ministro y ministra se maneja a su estilo. Hay algunos ministros que más que nos guste, que nos interesa tener contacto con los medios porque me parece que es importante, y hay otras ministras y ministros que prefieren tener un esquema más tradicional de que las juezas y los jueces hablan por sus sentencias y prefieren no tener diálogo con los medios. Eso es ya de cada quien y yo obviamente les ruego que lo comprendan, no me puedo meter en eso. Bueno, a través de comunicación social se puede tramitar, solicitar esta entrevista. Siempre que ustedes solicitan alguna entrevista con una ministra o ministro, comunicación social informa al ministro o a la ministra y son ellos los que deciden si acceden a la entrevista o declinan. No es en presidencia de la Corte, no es en comunicación social. Cada ministra y ministro decide. Todas las solicitudes, la regla es, se les avisa a la ministra y a los ministros. Gracias. ¿Una más? Sí, las que sean, ¿no? Por adelante. Cuadratín, Blanca. Gracias, Blanca Santos de Cuadratín. Disculpe, una última pregunta y es de otro tema. A finales del mes de marzo, los partidos PAN, PRI y PRD, igual que los coordinadores de estos grupos en el Congreso, presentaron acciones de inconstitucionalidad en contra del llamado decretazo, este decreto que fue aprobado en la Cámara de Diputados el 18 de marzo. ¿Qué hay alrededor? Digo, ya pasó el ejercicio de revocación de mandato, pero ellos alegan que esto puede ser utilizado ahora, de cara a las elecciones del próximo 5 de junio. Ya se turnó a una ministra o ministro instructor. La verdad, en este momento no tengo claro a quién se le turnó, pero ya lo tiene una ministra o un ministro y seguramente yo creo que ya debe haber habido algún acuerdo de admisión o de algún tipo. No lo sé. Recuerden ustedes que entran alrededor de 1000 asuntos al mes a la Corte, entonces es imposible que yo tenga claro el estado procesal de cada uno de ellos, pero seguramente ya hay algún acuerdo en relación con ese asunto. No tiene claro cuándo lo resolverían. No tengo la menor idea porque no sé ni siquiera quién es el ponente o la ponente. Okay. Gracias. Son todos, ministro presidente. Les agradezco mucho su presencia, su asistencia, su paciencia, sus preguntas y si todo sale bien, nos vemos en un mes. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahí está el ministro Arturo Saldívar, donde pues básicamente lo hicieron enfurecer, le hicieron emboscada, le estuvieron pregunte lo mismo. Y al parecer lo sacaron de quicio, le agotó su paciencia y pues hasta que explotó. A ver, yo no soy niñera de nadie, ellos son responsables de sus votos. No voy a estar vigilando a nadie y ya están suficientemente grandecitos para saber lo que hacen y lo que no hacen. Así que pues claramente ahí está el buen Arturo Saldívar, donde pues hasta les dio un llegue al buen Vicente Fox y también a Borolas. Pero dice, para no distraer la atención de esto, les vuelvo a decir que los ministros, ellos votan en su propia voz y voto. Yo no tengo nada que ver y pues cualquier duda allá con ellos. Básicamente así estuvo. Y ya que todos estuvieron dale en contra de Arturo Saldívar, queriéndola enfurecer y que pensaban que se van a salir con la suya, pero pues al parecer no fue así. Así que pues lamentablemente para la oposición que mandó a estos reporteros a hacer la emboscada, no se pudo lograr su objetivo y pues ahí está. Entonces si me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía sería completamente fantástico. Felipe Armento Bar, Saldívar, tú eres honesto, no le hagas caso a estos estúpidos marihuaneros de Fox y el borracho del corrupto de Calderón. Pati Navarro, saludos. Isabel OEG, saludos. Liliana Navarro, excelente ministro. Y Román Eusebio, muy buen presidente, el ministro de la Suprema Corte. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Si me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. Nos vemos en el próximo video. No olvides darle like a la página, al video, comentarlo y compartirlo para que mucho más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.